Durante muchos años, un chico llamado Carta intentó volverse famoso en línea. En su canal, Karstworth96, hacía todo tipo de cosas, incluyendo videos de Draw My Life, gameplays, reseñas de zapatillas y otras charlas. También mostraba a su padre, Chris, que trabaja como DJ y se divorció de la madre de Carta hace mucho tiempo. Como la madre estaba muy enojada por esto, Carta decidió ser un buen hijo y vivir con ella, ganando dinero como niñero. Por más que grababa, Carta nunca encontró una audiencia fiel para sus videos. Esta situación es muy diferente a la de Bobby y su canal, Bobby's Base Camp, un chico al que Carta cuidaba y que ahora es un famoso influencer. Carta se considera amigo de Bobby, pero Bobby apenas lo tolera y lo aleja de su propia cámara. Después de 10 años de fracaso extremo, Carta llega a un punto de quiebre y está listo para darle una última oportunidad a su canal con algo llamado La Lección, que tiene como objetivo enseñar a la gente cómo conseguir seguidores en línea. Comienza preparando su auto con un montón de cámaras y un montón de botellas de agua. El auto será usado por Carta como conductor para una aplicación de viajes compartidos, y el primer pasajero que recoge es un hombre que se niega a ponerse el cinturón de seguridad y sospecha de las cámaras, pero Carta simplemente le dice que son para protegerlo. Este hombre también predica el evangelio de la supremacía blanca, y Carta teme que este racismo pueda dañar a su audiencia en la transmisión en vivo, que en ese momento es solo Bobby. Así que empieza a conducir de forma temeraria. El hombre se queja, pero Carta lo anima a beber agua. Al instante descubre que el agua ha sido envenenada, y Carta incluso hizo un video tutorial completo sobre cómo hacerlo. Luego, Carta pone un poco de música, y pasa a toda velocidad una señal de alto mientras el hombre muere en el asiento trasero, tosiendo. El único espectador de Carta, Bobby, piensa que el asesinato es actuado, pero a Carta le parece bien porque esto es parte de la lección. Al principio, nadie debería ser capaz de darse cuenta de que lo que está haciendo es real. La siguiente pasajera de Carta es una agente inmobiliaria malhumorada, que deja su letrero en el maletero. Después de charlar un rato, la mujer toma una botella de agua por elección propia, convirtiéndose rápidamente en la segunda víctima de Carta. Carta ajusta el asiento trasero para mostrar el cuerpo correctamente a la cámara. En ese instante, Chris llama a Carta pidiéndole que lo lleve, pero él cuelga. Luego procede a cubrir sus huellas. Desbloquea el teléfono de la mujer usando su rostro sin vida, y se da 5 estrellas en la aplicación, para luego enviar un mensaje para que no esperen a la mujer en la reunión de trabajo. Después de deshacerse del cuerpo, Carta hace subir a su próximo pasajero, uno llamado Mario. Carta intenta poner un poco de música, pero Mario se queja, y se niega también a tomar el agua gratis. Entonces, Carta toma un desvío para hacer subir a otro pasajero, ignorando las quejas de Mario. La pasajera es una famosa influencer y comediante llamada Jessie, quien cancela el viaje tan pronto como siente que Mario intenta ligar con ella y se baja, pero esto impulsa a Carta a seguirla. El mismo Carta se ofrece a llevarla gratis para que suba al auto. Mientras conduce, Carta se da cuenta de que ella tiene muchos fans, y le pregunta cómo lo hizo, a lo que ella responde que es simplemente divertida. Luego, Carta sigue pidiendo ayuda, y Mario sigue intentando ligar con comentarios muy inapropiados. Así que Jessie graba todo para sus redes sociales, antes de bajarse del auto, harta de estos dos tipos inquietantes que la acosan. Ahora Carta está furioso, porque perdió la oportunidad de hacerse amigo de una verdadera influencer. Sin previo aviso, se sale de la carretera y lleva a Mario a una obra en construcción lejana. La velocidad de conducción es tal que Mario empieza a sentirse mal, y Carta lo hace bajar del auto para evitar que vomite en los asientos. Mario se aleja para hacer sus necesidades y, en ese momento, Carta pone la misma canción a todo volumen, y acelera para atropellar a Mario a toda velocidad, haciendo que el cuerpo vuele sobre el auto, y aterrice en el parabrisas. Después de tirar el cuerpo de Mario y haber limpiado el auto, Carta sigue a Jessie en redes sociales, y ve que esa noche tiene un show de comedia. Lo ve como una señal, diciendo que él y Jessie son dos cosas importantes que suceden en la misma noche. Obviamente, Carta no tiene muchos seguidores, ya que sigue teniendo poquísimos espectadores, y el único que le da propina es Bobby, que aún piensa que los asesinatos son falsos. Esto es porque él también es un creador muy falso. Siempre hace bromas a personas sin hogar, y la única vez que se supone que los ayudó, todo fue un montaje. No es para nada como Jessie, a quien la gente quiere por su capacidad de conectar. Unos instantes después, Carta se detiene en una estación de servicio donde se deshace del letrero de la agente inmobiliaria, y llena el tanque mientras discute con Bobby, que le dice que es aburrido. Una vez limpiado el auto de toda la sangre, Carta intenta darle un poco de sazón a las cosas como dijo Bobby, conduciendo de forma temeraria para sus siguientes pasajeros, un trío variopinto que incluye a Richard, Kendra y London. Al principio, Richard y Kendra están aterrorizados por la forma en que Kurt conduce, pero London está emocionada porque se divierte como si estuviera viviendo una aventura. Finalmente, Carta se sale de nuevo de la ruta, y los lleva a un deshuesadero, diciéndole a Richard y Kendra que se asomen por el techo corredizo porque hay una vista bellísima. Richard y Kendra le siguen el juego y se divierten, pero entonces Carta empieza a conducir más rápido, y cierra bruscamente el techo corredizo, atrapando a sus víctimas, mientras su canción suena de fondo. En ese momento, unos perros salvajes del deshuesadero saltan sobre Richard y Kendra para devorarlos, y Carta toma un taladro eléctrico que tiene en el auto para matar a London. Luego, lleva el vehículo al auto lavado, y llama a Bobby para pedirle su opinión, pero por desgracia, no vio el triple homicidio. En realidad, dejó de ver la transmisión porque Carta no le interesa. Carta exige saber por qué Bobby no le ha hecho una mención, como había prometido, y Bobby le dice que debería parecerse mucho a Jessie.
porque ella se presenta como auténtica. Carta revisa de nuevo las redes de Jessie, pero los celos lo llevan a comentar amargamente de las formas más quisquillosas, como decir que ella no graba sus historias en vertical. Mientras está amargado, Carta conduce hacia una casa en los suburbios. Jessie publica el video grabado en el auto de Mario y Carta, y luego va a casa de su abuela para cuidarla, y mientras lo graba para sus redes sociales, de golpe, suena el timbre y ella se preocupa porque no esperaba a nadie, pero es solo su colega comediante Mike, que quiere discutir algunas cosas relacionadas con el trabajo. Resulta que Carta está en realidad en casa de Bobby, quien le dice a Carta que se vaya porque no son colaboradores ni amigos, y todo esto se dice frente a la cámara, para que lo escuchen sus fans en su transmisión. Bobby insulta a Carta mientras este se acerca pidiendo ayuda, y los fans de Bobby terminan yendo a la transmisión de Carta para ver la otra parte de la discusión. Acto seguido, Carta apuñala a Bobby con un cuchillo mientras su transmisión finalmente alcanza a muchos espectadores. Bobby decide defenderse con una pistola, pero después de un forcejeo, Carta lo domina y lo mata, aunque su público cree que todo es falso. Carta llega a más espectadores, esperando como en el feed de Bobby, y se graba dándose una ducha para quitarse toda la sangre, y hurga entre las cosas de Bobby. En ese preciso instante, su padre le envía un mensaje diciendo que necesita que lo lleve a un concierto. Va a recoger a Chris, y su relación padre-hijo es obviamente incómoda, tanto que caen rápidamente en una discusión. Chris se sorprende al encontrar la pistola de Bobby en el auto, y regaña a su hijo por ello, lo que desencadena otra pelea que no se detiene hasta que tienen que esconder la pistola, porque la policía está cerca. Cuando finalmente llegan al club, se encuentran con la famosa DJ conocida como Uno, y le preguntan si puede etiquetar el canal de Carta en un post. Al principio ella dice que no, pero luego se cansa de estar allí, y acepta hacerlo si Carta la acompaña a un camión de tacos. Finalmente, encuentran un camión de tacos, y Uno le pide a Carta que le tome fotos y haga la fila por ella como parte del acuerdo. La fila es bastante larga, así que Carta comparte algunas historias desagradables para asustar a los clientes. Mientras tanto, Uno mira a su alrededor, y encuentra la pistola que Carta le quitó a Bobby, la cual usa como accesorio para tomarse algunas selfies. Luego bebe un poco de agua, pero esta resulta ser una de las bebidas especiales de Carta, y se desmaya inmediatamente. Cuando Carta regresa al auto con la comida, Uno no es más que un cuerpo sin vida, y él se deshace rápidamente de la botella de agua. Por desgracia, esto atrae la atención de los policías, que se acercan para pedirle a Carta que haga una prueba de sobriedad en el lugar. Justo en ese momento, ella se despierta porque no bebió lo suficiente para morir completamente, y al ver a los policías, entra en pánico, y le dispara a uno de ellos antes de escapar. Uno de los policías la persigue, y cuando Carta aprovecha para huir en el auto, es seguido también. Todo esto hace aumentar los espectadores de su transmisión en vivo. En un intento de sembrar a los policías, Carta empieza a conducir como un loco, y termina estrellándose contra un campamento de personas sin hogar, matando a propósito a algunos indigentes, antes de que su auto se vuelque. Mientras tanto, Jessie ha conseguido que Mike la lleve a su show, quien continúa molestándola diciendo que tiene todo tipo de contactos. Incluso hace una pequeña apertura gratuita para ella, pero no hace reír a nadie. Sin embargo, el público enloquece inmediatamente cuando Jessie sube al escenario, y escondido en un rincón está Carta con su pistola. Después de algunas de sus bromas habituales, Jessie habla de su experiencia con Mario y Carta, diciendo que la fama y los seguidores de Carta la hicieron reflexionar. La felicidad no se encuentra en un número de suscriptores, y no importa el número de visualizaciones, uno es juzgado y odiado solo para el entretenimiento de los demás. Concluye su show destruyendo su teléfono en el escenario, poniendo fin a su adicción a las redes sociales, y dejando a todos en shock. Tocado por su discurso, Carta decide irse, solo para descubrir que el servicio de Spree, la app de viajes, está temporalmente suspendido debido a su locura homicida. Carta consigue un viaje a través de otra aplicación llamada Gogo, y sube al auto de un hombre amigable llamado David, quien inmediatamente hace una broma sobre no ser el conductor loco que ha matado gente toda la noche. Carta se lo toma personal, y no duda en matar a David en pocos segundos. Jessie también tiene que lidiar con Mike, que no deja de grabarla aunque ella abandone las redes sociales, y decide llamar a Gogo. Llega el auto de David, pero quien conduce es Carta, quien revela a Jessie ser el conductor de antes del que ella se burló, y también dice que asistió a su show, por lo que sabe que no podrá usar su teléfono para pedir ayuda. Pensando que Jessie está indefensa, Carta afirma que la llevará a su casa para poder expresar amor en lugar de odio, pero Jessie lo estrangula con el cable del cargador, hasta que el auto choca contra un contenedor de basura. Carta detiene el auto y responde con un puñetazo a Jessie, dejándola inconsciente, para luego arrastrar el cuerpo a su casa. Pregunta al público qué hacer con ella, y los espectadores eligen matarla. Carta se prepara para atropellarla mientras sus espectadores spamean el chat. Sin embargo, cuando se detiene para ajustar la cámara caída, pierde de vista a Jessie, así que baja del auto para buscarla, mientras el chat lo regaña por su movimiento estúpido. El público tiene razón. De hecho, Jessie aprovecha para subir al auto y tomar el volante, usando el vehículo para atropellar a Carta. No obstante, ella pierde el control, y su conducción hace que el auto se estrelle contra la casa, y Carta logra esquivarla. Luego intenta matar a Jessie empujando su rostro contra el airbag, pero Jessie lo empuja, y Carta huye a otra habitación, mientras Jessie dice a los espectadores que necesita ayuda, e intenta convencerlos de que todo esto es real. También llega Chris y se sorprende al encontrar la casa destruida con la madre de Carta muerta en el suelo. Se revela entonces que la madre fue la primera víctima de Carta,
a quien mató en el campo antes de comenzar la transmisión en vivo. En un abrir y cerrar de ojos, Carta sale y toma la pistola de Bobby de su auto, que usa para dispararle a su padre, matándolo rápidamente. Mientras tanto, Jesse intenta huir en el auto, pero cuando la reversa no funciona, acelera hacia adelante y aplasta a Carta contra la pared. El chat le dice que revise el cuerpo, y descubre que Carta aún no está muerto. Se ve obligada a terminar el trabajo aplastándole la cabeza con su teléfono, mientras un flashback de unos minutos antes muestra que Carta se siente un campeón porque tiene 50.000 personas mirándolo. Luego, el chat pide una selfie con el cuerpo, y Jesse lo hace. En los días siguientes, el caso de Carta se convierte en una noticia viral. Jessie se ha vuelto más famosa que nunca como reina de los medios. Y aunque Carta es despreciado por todos los periodistas, es visto como un héroe por algunas partes más turbias de la red, como 4chan y Reddit. Mientras estos foros se llenan de adoración por Carta, un usuario revela que está rodando una película sobre él titulada Spree. Si el video te ha gustado, suscríbete, comenta y deja un like. Gracias por mirar.